Buenas tardes a todas las personas que se conectan en este momento al conversatorio online de INRED Digital que se transmite en Facebook Live. Mi nombre es Paul Puyupaxi del equipo de comunicación de INRED y hoy les acompañaré junto a nuestras invitadas e invitado en este espacio de información y reflexión. A las y los cibernautas les recordamos que nos pueden enviar sus comentarios y sugerencias a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como INRED Derechos Humanos y en Twitter como INRED1. Este conversatorio se realiza en conmemoración de los 8 años de la desaparición de Juliana Campoverde, quien fue vista por última vez en el sector de la Biloxi, al sur de Quito, el 7 de julio de 2012. Ese día, en la gasolinera Primax de la Biloxi, Julián y su madre Elizabeth Rodríguez se despidieron para realizar sus actividades como de costumbre, sin saber que ese sería su último adiós. En ese mismo lugar, el miércoles 19 de febrero de 2020, Elizabeth colocó una placa en memoria de su hija Juliana, debido a la nula respuesta de las autoridades en temas de reparación y justicia en este caso. Pero la desaparición de Juliana Campoverde no es la única. Según el Ministerio de Gobierno, esta es una cifra, de enero hasta mayo de 2020 se registraron 2.287 denuncias de personas desaparecidas en el país. De este universo aún se encuentran 100 personas desaparecidas en investigación. Para analizar esta problemática social, hoy vamos a conversar y vamos a dar paso a nuestros invitados y invitadas. El abogado Andrés Mariño, que es graduado de la Universidad San Francisco de Quito, con subespecializaciones en Derecho Penal y Psicología. Actualmente es miembro del estudio jurídico García Falconi y Asociados. Es abogado del caso Juliana Campoverde y también está enfocado en litigación penal y constitucional. También nos acompaña Lidia Rueda, miembro fundadora de la Asociación de Familiares y Amigos Desaparecidos ASFADEC. Ella es secretaria de ASFADEC por 3 periodos, desde el año 2013 hasta el 2018. Coordinadora de fortalecimiento de ASFADEC 2018-2020 y actualmente es secretaria de ASFADEC. También nos acompaña Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde, quien desde el 2012 busca a su hija y exige respuestas a las diferentes instituciones del Estado ecuatoriano. Desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 10 de marzo de 2020, Elizabeth y amigos de familiares desaparecidos realizan planes todos los martes en la Plaza Grande de Quito para exigir justicia por Julián. Esta es una de las varias actividades que se han realizado durante los últimos años. También vamos a dar paso a Mayra Rodríguez, quien espero en este momento ya se pueda conectar al video. Sí, exactamente, ya se encuentra con nosotros. Mayra Rodríguez, ella es psicóloga clínica del Comité de Lucha contra la Violencia, Desapariciones y Feminicidios COVID-19. Actualmente es la encargada del área de comunicación y de brindar apoyo a las familias de personas desaparecidas. Listo, todas las personas que han sido invitadas para este conversatorio se encuentran y esperamos que las personas que están conectadas puedan también participar con sus comentarios en este video, para al final también poder leerlos, tener una lectura más crítica de esta situación y también resolver alguna inquietud si es que ustedes a través de las redes se pueden pronunciar. Vamos a comenzar en esta ocasión con Elizabeth. Muchas personas no logramos conocer físicamente a Juliana, pero sí a través de sus historias, videos, contenido acerca de ella que se encontraba en las redes sociales, por ejemplo. Para nosotros, necesitamos conocerla un poco más. ¿Cómo describe usted a su hija Juliana y cuáles eran los gustos y metas que ella tenía? Muy buenas tardes con todos y todas. Muy agradecida por la invitación y por este foro. Esperamos que todos nos acompañen y que nos ayuden difundiendo esta problemática que en los desaparecidos es lamentable tener que vivir a diario. No, son miles de personas desaparecidas y dentro de ellas está mi hija. Contestando a su pregunta, Paul, Juliana es digo es porque aún no ha sido encontrada. Ha sido una niña muy, muy obediente, muy centrada en sus cosas. Tenía muchos sueños y metas por cumplir.
tenía muchas, su pasión era la música, sus cantos, sus melodías están presentes cada día en nuestras memorias y así la recordamos con su sonrisa, con su alegría. A diario la recordamos sin parar y seguimos exigiendo que el Estado nos devuelva, porque eso es lo único que a mí me puede parar de esta lucha y nos puede parar a todas las organizaciones de esta lucha, porque no ha sido fácil vivir sin mi hija Juliana y no debe ser nada fácil para los miles de familiares que buscan también a sus hijos para encontrar. Entiendo y comprendo a diario lo que es de difícil que uno se pasa. La vida mía y la de los miles de familiares están congeladas al no tener una respuesta de nuestros hijos e hijas que están desaparecidos, al no tener una respuesta de Juliana, al no tener una respuesta, ¿dónde está mi hija? Mi vida se desvanece cada día y por lo tanto yo no voy a dejar de gritar, de exigir, por más difícil que se ponga la situación, por más difícil que estemos viviendo en esta misma pandemia, nada nos detendrá. Ningún tapabocas nos silenciará nuestra voz para alzar, exigiendo justicia por mi hija Juliana. Claro, es verdad lo que dice. Por la misma situación que vivimos en este momento, algunas acciones como los plantones que habíamos mencionado al principio se han tenido que suspender, pero sin embargo ahora existen estrategias en las cuales se han planteado los plantones bioseguros y es algo que también va a suscitar el día de mañana. Y justamente mañana, 7 de julio de 2020, se van a cumplir los 8 años en el cual no se ha podido dar con el paradero de Juliana. Y por eso también quiero saber, en estos 8 años, usted junto a sus familiares y amigos han hecho todo lo posible por buscar a Juliana mientras el proceso judicial continúa. ¿Cuáles han sido las irregularidades que han dificultado la investigación y localización de Juliana? Hemos tenido muchas irregularidades desde el inicio. El mismo hecho de que el Estado ecuatoriano no nos haya dado una respuesta, de que los fiscales no hayan buscado diligentemente a los desaparecidos ni a mi hija Juliana, a pesar de que yo como madre le di información desde el inicio a los fiscales y agentes investigadores de quién sospechábamos, pero sin embargo no fueron capaces de dar con el paradero de mi hija. Por lo tanto, nosotros seguimos en esta impunidad, seguimos en esta incertidumbre que cada día nos acobija sin saber dónde está ella. Que le hayan dado una sentencia a la misma persona que nosotros desde el inicio dimos de quién sospechábamos es algo imperdonable. Después de 7 años, 10 días recién se sentenció a la misma persona y acogiéndose el derecho al silencio, se llevó toda la verdad a la cárcel y nos dejó en la misma incertidumbre y en el mismo dolor, pero no derrotados, porque seguimos en la lucha. No voy a descansar, no voy a desmayar hasta que me devuelvan y me entreguen todos los restos de mi hija. Para eso estamos luchando. Gracias a Dios tampoco estoy sola, gracias a todas las organizaciones que se han unido, tanto INRED, COVIDEFEN, Luna Roja, todas las organizaciones que no me han dejado sola, que no me han dejado que griten sola el nombre de mi hija ni de los miles de desaparecidos que existen en el Ecuador. Sí, y durante este tiempo en el cual se ha desarrollado, si bien la emergencia sanitaria en el Ecuador, han suscitado algunas situaciones dentro del caso de Juliana Campoverde. El pasado 13 de marzo de 2020, la Corte Provincial de Pichincha, en la audiencia de apelación, ratificó la sentencia de culpabilidad en contra del pastor evangélico Jonathan Carrillo por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana. El tribunal le impuso una pena de 25 años de privación de la libertad y amplió las medidas de reparación. Uno de los puntos principales fue que se determinaba la búsqueda indefinida de Juliana.
a través del Ministerio de Gobierno en este caso. Para el abogado Andrés Mariño, queremos realizarle la siguiente pregunta. Queremos que nos cuente cuál fue la motivación del Tribunal de Segunda Instancia para ratificar la sentencia condenatoria contra Jonathan Carrillo y ampliar las medidas de reparación. Muy buenas tardes con todos, qué gusto poder estar aquí y compartir con ustedes. Pues bien, me referiré rápidamente y no seré, espero no decir palabras rebuscadas como estos los abogados tendemos a hacerlo. Básicamente la sentencia retoma varios puntos de la sentencia de apelación, retoma varios puntos de la sentencia de primera instancia, que es justamente el análisis de todas las pruebas que se practicaron para determinar que efectivamente se cometió el delito por parte de Jonathan Carrillo. Entonces, lo que la sentencia analiza en sí, la motivación que da, es muy similar a la primera instancia, solo que aquí se añadió el aspecto de que en la sentencia de primera instancia no se refirieron a los puntos pedidos por la acusación particular, que es justamente todas las medidas de reparación integral, entre ellas que se siga con la búsqueda de restos mortales, que se publique la sentencia, que se tenga una placa conmemorativa en un museo de recuerdo, entre otras cuestiones como sanciones administrativas a los pastores que fungían como autoridades de las iglesias evangélicas, etcétera. Entonces, para no divagar mucho en ese sentido, la sentencia en sí tiene una motivación muy similar a la de primera instancia, con el objetivo de demostrar que efectivamente fallaron de manera lógica, razonable y comprensible, y que por ende la pena privativa de libertad se la ratifica íntegramente, así como se dispone que se continúen con todas las demás medidas de reparación integral. Esto se logró también argumentar en audiencia explicando la necesidad de que obviamente se requieren esas medidas por parte de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con argumentos también de varios autores que explican cómo es necesario que se cumpla con todas estas medidas para que pueda llegar a una efectiva reparación integral. Entonces, básicamente por ese camino va la respuesta. Abogado Mariño, y en este caso ya existe una sentencia. ¿Por qué no se puede ejecutar todavía? Y ahora es más, el caso se está analizando en la Corte Nacional de Justicia bajo el recurso de casación. Esto en materia legal siempre le asisten a las personas recursos, ya sean horizontales o verticales, es decir, ante un mismo juez o que se interponen ante tribunales o ante una autoridad superior, con el afán de que se revisen tanto errores legales como cuestiones como simplemente la revisión por un tribunal superior sobre cualquier caso, con el afán de que los derechos sean respetados debidamente. O sea, el hecho de que existan recursos son cuestiones innatas de la persona siempre que hablamos de garantías procesales o de derechos en sí. Entonces, la cuestión ahorita es que existen, por lo general, en todo proceso dentro de la justicia ordinaria, dos recursos horizontales, es decir, que se interponen ante autoridades superiores que siempre le asisten, que son la apelación y la casación. En un sentido, la apelación ya se dio, es justamente un recurso que tiene el afán de que se revise el proceso por parte de un tribunal colegiado, generalmente, o compuesto por algunas personas, no solo un juez, sino por varias, con el afán de que se verifique que la sentencia que se dictó haya sido legalmente, haya sido dictada debidamente, legalmente, se haya cumplido con las garantías. Y aparte de eso, se puedan esgrimir argumentos otra vez ante los jueces para verificar que justamente se ratifique o se revoque la sentencia. Ahora, otro recurso que se asiste generalmente en un proceso ordinario es el recurso de casación, que es un recurso extraordinario. Es decir, hablamos aquí de un recurso formal, muy técnico, que requiere una argumentación muy específica. Y por ende, mientras no se agoten esos recursos, la sentencia no tiene la característica de ejecutoriada. O sea, no se le puede exigir a la persona o no se puede pedir que se cumpla lo que dice la misma hasta que haya agotado estos recursos. Y es más, debidamente tiene que respetarse esto porque son cuestiones generales, son garantías que le asistan a una persona siempre que esté inmiscuida en un proceso para verificar justamente que sus derechos sean debidamente respetados y que no se incurran en excesos legales, en excesos o violaciones ilegales. Entonces, básicamente, eso. Solamente para aclarar algo adicional aquí, ¿cuáles serían los plazos que se manejarán dentro del proceso de aquí en adelante? ¿Y cómo la Corte Nacional de Justicia podrá determinar si el recurso de casación es admitido o no? ¿Cuáles son las causales para determinar esto? Perfecto. La persona tenía 5 días desde que se notificó la sentencia para poder interponer el recurso de casación. Esto significa que se venció ya el término, ya fue interpuesto. Ahora el tribunal
O sea, se tiene que formar otro tribunal dentro de casación para verificar que el recurso no tenga lo que se conoce como alegaciones fácticas o probatorias. Como les indiqué, el recurso de casación es un recurso extraordinario, lo que quiere decir que es eminentemente técnico. No puede haber alegaciones ahí sobre cuestiones de hechos. O sea, no puedo volver yo a alegar que no se probó el delito, no existe tal evidencia, cuestiones que son meramente factuales. Perdón que sea un poco reiterativo. Entonces, por ende, es que tiene que cumplir con ciertos requisitos básicos para que sea admitido y de esta forma se pueda llamar a una audiencia para que puedan fundamentar el recurso de manera oral. Entonces, una vez que la persona interpuso el recurso de casación, existe justamente un plazo máximo de 3 días para que saber si es que se lo concede o no. De ahí se designa por sorteo al tribunal y dentro del plazo de 3 días más se convocará una audiencia. Los parámetros para ver si es que efectivamente es admitido el recurso son los siguientes. Tiene que verificarse, obviamente, que no exista una intención de revisar pruebas de nuevo, porque si no será rechazado de plano. Y tiene que haber una fundamentación bien explicada sobre qué tipo de errores legales tiene la sentencia. En suma, tiene que ser 3, tanto contravención expresa de ley como aplicación indebida de la ley o, en su defecto, error de interpretación de la ley. Tiene que esgrimir la parte que haya interpuesto el recurso, específicamente qué normativa ha sido contravenida expresamente, ha sido interpretada erróneamente o en su defecto aplicada indebidamente, y explicar justamente cuál ha sido el contenido que no fue debidamente interpretado o aplicado, y eso cómo influye de manera determinante la sentencia. Entonces, es muy probable que si es que los jueces evidencian que el recurso no cumple con esas características, lo rechacen de plano. Pero si es que no, llamarán a la audiencia para que se fundamente legalmente, para que se fundamente oralmente, y si es que es así, se podrá contrarrestar argumentos oralmente para evidenciar que no cumple el recurso con tales requisitos. Entendido. Ahora vamos a conversar también con Lidia Rueda. Ella es secretaria de ASFADEC, organización que nace en el 2012. Para Lidia queremos preguntarle, el caso de Juliana es el primer caso que ustedes registran que ha pasado de investigación previa a ser juzgado. ¿Qué significa para ASFADEC la sentencia de este caso? Bueno, muy buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Sí se me escucha? Sí, se lo escucha. Ya, muy buenas tardes con todos. Es un gusto en realidad estar aquí para dar testimonio. En realidad nosotros, al haber empezado con la Asociación de Familiares y Amigos Desaparecidos del año 2012, desde la desaparición de Carolina Garzón, entonces nos encontramos con un sinnúmero de novedades en los diferentes casos de desaparecidos. Primero, porque desaparecer en el Ecuador no era delito. Los fiscales, ellos preferían más preocuparse por bienes materiales, por mascotas, que por el derecho a ver qué pasaba con la vida de una persona que se denunciaba como desaparecida. De tal manera que habiendo muchas cosas dentro del caso de los desaparecidos, muchos indicios, por ejemplo, como dijo Elizabeth Rodríguez al principio, ella estaba segura que este pastor era el causante de la desaparición de su hija. Sin embargo, pues como digo, no era delito, no había por dónde empezar, a pesar de que teníamos derechos internacionales, digamos en este caso, leyes internacionales en aplicación para esto, pero al Estado no le importaba. Entonces, de tal manera que este caso de Juliana no es que se da de la noche a la mañana esto, se da después de un sinnúmero de años de lucha, de marcha, de plantones, de exposiciones. Entonces, solo así, y luego cuando ya va a la Corte Interamericana de Derechos, a la Comisión, digamos, Interamericana de Derechos Humanos, cuando tuvimos la suerte de que vayan los casos que vaya Yanira, Elizabeth y todos de la mano de INREC, entonces se encuentra la posibilidad, digamos, se abre el camino, se abre la luz, y es este pastor que desde el primer cuerpo de la investigación, ahí estaba el indicio, que apuntaba hacia el celular de este señor. Entonces, de esa manera, pero se da un sinnúmero de vueltas en este caso del mismo, que acepta que sí, que lo mató y que todo, pero como digo, es el primer caso que se sentencia sin que haya un cuerpo. Pero no olvidemos que también los hermanos Restrepo siguen desaparecidos, pese a que haya pasado largos años y haya tenido un proceso de reparación, igual sigue
que tampoco encuentran sus cuerpos. Entonces, para el FADEC es un triunfo muy grande, como digo, muy grande, y la oportunidad de que se haya abierto el camino para seguir investigando los casos de nuestros seres queridos que están desaparecidos. Pero, ahí vienen los peros, y tenemos que hablar de la corrupción también. El hecho de que el sistema de justicia, el sistema operativo de justicia, se encuentre inmerso en actos de corrupción, eso nos lleva a que nuestros familiares, si es que no tienen dinero, no pasan por ninguna cosa, no se asocian a alguna parte, como en este caso en la FADEC, que en sí, en el Ecuador y en el mundo, está siendo registrada como una asociación de lucha. Entonces, sí, es para nosotros, como digo, es un triunfo, porque luego de eso, a pesar de haber presentado el 15 de julio del 2013 a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, el proyecto para la tipificación involuntaria, lo hemos logrado. A finales del año 2019 logramos la aprobación de eso y la ley. Y con esta ley podemos hablar de otros beneficios y que ahora sí nuestros seres queridos no podrán ser olvidados. Tiene mucha razón en lo que usted argumenta en este momento. Y también hablando usted tocó brevemente el tema de corrupción, sí, son otros los problemas que también se presentan dentro de estos procesos de búsqueda. Hemos hablado con otras personas y nos han mencionado de problemas judiciales, de problemas económicos. Hay también, en este caso, personas a las cuales se realiza como que mayor énfasis en la búsqueda, pero porque tienen una relación, digamos, en este caso política, familiar o de institucional en algunas situaciones. Son cosas que nos han mencionado, pero que en realidad suceden. Entonces, sin embargo, cuando nosotros hemos visto en el largo trajinar nuestro, por ejemplo, el caso, tengo que topar el caso de David Romo, cuando dicen, pero si este es un caso muy mediático. Sin embargo, como yo les sé decir, mientras no encuentren a nuestros seres queridos, el Estado no ha hecho nada por encontrarlos. Por eso es importantísima la aplicación de la ley. Exacto. Señora Lidia, al principio del conversatorio nosotros citamos las cifras del Ministerio de Gobierno, en el cual se registran 100 nuevos casos de personas desaparecidas en los primeros 5 meses del año 2020, solamente los primeros 5 meses. ASADEC, ¿cómo mira la problemática de la desaparición de personas actualmente? ¿Cree que está disminuido, aumentado? ¿Y cuáles son los casos que ustedes registran en este momento? Bueno, para nosotros cada día es triste, sumamente triste, porque empezando el año 2020 nos encontramos con el caso de Hugo, que Hugo desapareció el 3 de enero del año 2020 desde la Mariscal, y después de más de un mes se le encuentra muerto. Entonces es triste cada vez que nosotros vamos encontrando de que por más difusión que se haga, nosotros colaboramos en esta difusión, exigimos a las autoridades, estamos poniendo, porque cada caso que se pide ayuda a FADEC, nosotros estamos ahí pendientes, haciendo las llamadas a la DINASEC, acompañando a la Fiscalía. Es un trabajo que nosotros lo venimos haciendo y que es un trabajo que no se cobra nada. Entonces tenemos que hacer hincapié, porque mucha gente piensa pues que al ser una asociación nosotros cobramos. En realidad es un trabajo que se lo hace de manera gratuita y siempre estamos listos. FADEC permanece 24 horas al día y noche pendiente de las llamadas y de las ayudas que nos piden las personas. Con lo que puedo decir es que entre más rápido desaparece la persona y enseguida se contacta con la asociación, automáticamente empieza el proceso de difusión, mucho más ahora con la alerta RALSE, que la alerta RALSE ha conseguido más apoyo a nivel nacional. Luego pasaremos de la alerta RALSE, así como ahora estamos viendo el semáforo también de rojo, amarillo, verde. Nosotros también dentro de la alerta también utilizaremos esos semáforos en la alerta. De manera que nuestra gente que nos sigue, las personas, las páginas, los grupos del país y también internacionales, puedan también ayudarnos a visibilizar, de manera que impidamos la salida a través de las fronteras. Entonces, eso es importante. Pero para que todo esto surta efecto, necesitamos el apoyo de fiscales y agentes preparados. Si no hay eso, y no tienen ellos las herramientas necesarias, no tienen la capacidad suficiente, académica, técnica, tecnológica, es imposible hacerlo.
porque primero tenemos que hablar de la falta de voluntad de ellos, de la indolencia de ellos, pues al revictimizar a nuestros seres queridos y la discriminación que sufren ellos y la sufrimos nosotros. Es decir, Claro. no ha mermado, la desaparición no merma y sigue en auge. Sí, es un problema latente en el país y en Latinoamérica y en otros países también. Otra organización que trabaja en el tema de desaparecidos también junto a las personas que están atravesando esta situación es COVID-FM, una organización que también ha acompañado el proceso de exigencia de justicia en el caso de Juliana Campoverde y en otros casos de personas desaparecidas. Para Mayra tengo una pregunta que sería, ¿cuáles son las dificultades a las que se enfrentan los familiares de personas desaparecidas al momento de exigir justicia en sus casos? Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por la pregunta. Como parte del COVID-FM, creemos que en sí el Estado como tal, como entidad, no garantiza los derechos básicos de muchas personas. Y claro, esto repercute precisamente en los factores como las desapariciones forzadas, en las que evidentemente se vulneran los derechos de las personas y de sus familias, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, la inoperancia. Nos damos cuenta que una de las más grandes trabas a las que también se enfrentan los familiares de personas desaparecidas es la falta de presupuesto, la falta de acción, la falta de preparación que tienen los mismos agentes dentro de las instituciones que están encargadas de garantizar pues que las personas desaparecidas finalmente sean encontradas y que existan procesos jurídicos y procesos judiciales que nos lleven a la verdad y a la justicia. Entonces, evidentemente, esa es una de las más grandes trabas. Otra, creeríamos como parte de COVID-FM, es precisamente esta falta de concientización a nivel social sobre la problemática de las desapariciones. Lamentablemente sigue siendo un fenómeno visto como desde muy lejos, es algo que vemos a nivel social con mucha pena y con mucha tristeza, pero siempre como algo que sucede a otras personas, sin tomar en cuenta que el fenómeno de las desapariciones es un fenómeno claramente estructural, es un fenómeno claramente enraizado en una sociedad pues, que mercantiliza y cosifica al ser humano, tanto hombres como mujeres, pero en mayor cantidad a las mujeres. Entonces, creo que esas son de las condiciones más importantes y por lo que es importante además luchar en función de eso, no solo en función de uno u otro caso, sino haciendo una visión general y panorámica de cómo la sociedad repercute directamente en el fenómeno de las desapariciones, pero también cómo el Estado finalmente se convierte en una entidad inoperante y en una entidad negligente para resolver estos casos, vulnerando una y otra vez, revictimizando una y otra vez a los familiares de personas desaparecidas. En este caso, el Estado que se debería encargar de la seguridad de todo el país y todos los lugares en los cuales ellos administran. La utilización de espacios públicos ha sido fundamental para la lucha de los familiares de personas desaparecidas, pero estos se han visto afectados con la pandemia, con la emergencia sanitaria que estamos atravesando, que incluso ha paralizado los procesos investigativos de los casos. Quiero saber cuáles son las herramientas que ustedes han identificado para continuar con la visibilización de la problemática de las personas desaparecidas en tiempos de COVID-19 y cómo brindan el apoyo psicológico a las familias que no obtienen respuestas todavía. Uh-huh. Bueno, por una parte nosotros creemos que el factor de la comunicación es indispensable, evidentemente, no solo por el tema propagandístico, por así llamarlo, por el tema de conocimiento a nivel social de cada caso en particular, sino además para develar las características intrínsecas en el fenómeno de las desapariciones. Creemos que a nivel social es necesario que la gente conozca por qué se dan estos fenómenos, qué está detrás, cuál es el factor del Estado y cuál es la responsabilidad que éste tiene. Sin embargo, nosotros sí creemos que la movilización es un factor indispensable dentro de todo esto. Es decir, sin movilización es imposible que nosotros nos planteemos una transformación no solo de la forma en cómo el Estado percibe el fenómeno de las desapariciones, sino además cómo actúa ante ellos. Entonces, históricamente, por así decirlo, hay un antecedente de lucha en las calles y creemos que eso es necesario resaltarlo porque finalmente
es el factor que permite dar un crecimiento, que permite plantarle cara precisamente al Estado, en el que finalmente quede develado que hay un sinnúmero de personas, de jóvenes, de estudiantes, de mujeres, de hombres, que sin importar las inclemencias climáticas, sin importar si llueva, si truene, si relampaguee, pues precisamente estamos en pie de lucha por todos y todas los desaparecidos. Entonces creemos que eso es importante tenerlo como antecedente, y pues de ahí que el COVID-19 ha afectado todas esas condiciones es innegable. Sin embargo, a pesar de ello, creo que sí han seguido existiendo movilizaciones, han seguido existiendo plantones. La lucha en las calles no puede cesar. Evidentemente nos damos cuenta que el Estado es un espacio al que se le tiene que agarrar o arrancar más bien con uñas y dientes las pocas dádivas que nos quiere dar a los sectores populares. Entonces, hacerlo solamente por medios virtuales, tenemos que ser honestos, es algo infructuoso, es algo que finalmente no va a dar mayores resultados. Entonces, durante el COVID-19, así como lo hacemos permanentemente, hemos visto la necesidad de usar plataformas virtuales, hacer conversatorios. Hace poco tuvimos una serie de veladas virtuales, por así decirlo, en función de la temática de las desapariciones, en la que se ha cuestionado mucho de la responsabilidad del Estado, pero también ir develando a nivel social cuáles son todas las características que rodean a esta situación. Pero evidentemente la lucha en las calles tiene que continuar, tiene que seguir, y por supuesto de la mano de las familias de personas desaparecidas, porque nosotros sí creemos muchísimo en la importancia de que la familia se involucre en el proceso de restitución de derechos, tanto para la persona desaparecida como para ellos mismos. Es decir, que la familia forme parte activa de las decisiones, de las actividades, de las acciones que se van forjando, que tomen un papel no solo de seguir lo que el colectivo dice o lo que el colectivo considera lo más adecuado, sino que además en un determinado momento los familiares de personas desaparecidas aprendan y desarrollen habilidades de dirigencia, habilidades organizativas, y sobre todo que las luchas finalmente vayan y trasciendan mucho más allá de la mera condición personal, de la mera lucha por mi familiar, por mi persona desaparecida, por mi hijo, por mi hija, sino por todos y todas las desaparecidas y desaparecidos que hay en el Ecuador. Y creo que esa es una lucha muy valiosa que hemos visto, que la podemos evidenciar en cada movilización, en cada plantón. Ver a la señora Elizabeth Rodríguez con una bandera de Michelle Montenegro, ver a los padres de Michelle Montenegro gritando consignas por Juliana, son cosas que verdaderamente solamente una lucha consecuente y una lucha sobre todo muy consciente de todo este fenómeno y del carácter estatal de inoperancia y negligencia puede brindar. Entonces creo que ese es un aprendizaje muy valioso para la organización, para el grupo de personas que nos acompaña constantemente. Creo que cabe recalcar además el papel importante de organizaciones aliadas como el Bloque Proletario, Luna Roja, que son tal vez sectores que reivindican otro tipo de problemáticas, la problemática estudiantil, la problemática de los artistas, la problemática de la mujer, pero que aún así comparten esta lucha por las personas desaparecidas y han estado haciéndole frente pues a estas necesidades. Entonces, finalmente, la movilización es aquello que recoge todas estas condiciones generales y aporta un gran contenido de aprendizaje, de lucha, de fuerza y de potencia a las reivindicaciones de las familias de personas desaparecidas. Muchas gracias por esa respuesta. Vamos a continuar con Elizabeth en este momento, y para ella queremos contarle un poco sobre algo que ya sabe, que es que con la presentación del recurso de casación por parte de Jonathan Carrillo, el proceso judicial se ha extendido. Luego de la notificación de la sentencia escrita, era posible continuar con la búsqueda de Juliana Campoverde, pero esta acción por ahora deberá esperar. Para Elizabeth, ¿cuál es su sentimiento respecto al proceso de casación y cuál es la respuesta que espera que tome la Corte Nacional de Justicia? Sí, después de una lucha incansable de ya 8 años, lo que ya se podría hacer, que ya se ejecute la sentencia,
ejecute la sentencia para que el Estado ya empiece a buscar a mi hija y que más bien ese recurso de casación sea rechazado, porque la sentencia está dada con pruebas y pericias técnicas muy fundamentadas, que no hay cómo dar un paso atrás o adelante, y simplemente que lo único que quisiéramos y que exigimos es que ese recurso de casación sea rechazado, porque no hay más. Lo único que quiero yo y exijo es que la sentencia ya quede ejecutada para empezar, para que el Estado nos diga cómo buscar a mi hija Juliana, no que nos venga a decir más bien que donde los familiares, que las búsquedas continúen donde los familiares proporcionen. Nosotros no sabemos dónde está mi hija, por lo tanto, nosotros exigimos al Estado que sea él es el que tiene la obligación de dar con el paradero de mi hija, que no espere que nosotros vayamos a pagar investigadores privados, que no espere de que nosotros tenemos que seguir en la investigación nosotros mismos, sino más bien el Estado tiene que seguir una investigación y con una investigación dar con los restos de mi hija. Porque no es justo después de 8 años, después de un calvario a diario vivido, sin tener compasión el Estado ni los criminales que la desaparecieron a mi hija, todavía más tener que pasar por este recurso es inaudito. No podemos esperar más tiempo. Yo más bien exijo al Estado que empiece con las búsquedas, que nos dé ya el Ministerio de Gobierno, que ya nos dé una reunión técnica para que nos diga cómo va a hacer la búsqueda e investigación dónde está mi hija, para encontrar los restos de mi hija. Eso es lo que exigimos nosotros, y mañana vamos a estar ahí luchando y gritando, que son los 8 años de tanto dolor y un sentimiento de indignación, de dolor, de rabia al mismo tiempo de no tenerla a mi hija después de 8 años, a sabiendas que el Estado sabía de que nosotros dimos esta información desde el inicio y que no la tengamos a mi hija por culpa de los fiscales, de los 10 fiscales inoperantes, indolentes, ineficientes por no dar con el paradero de mi hija Juliana. Es injusto de que solamente también en la sentencia por escrito vengan a decir que se haga un llamado a la Fiscalía General para que los fiscales ya no actúen como esto. Nosotros repudiamos a los fiscales, el actuar de estos fiscales. No queremos fiscales como estos en la búsqueda de nuestros desaparecidos. Nosotros queremos a nuestros hijos e hijas de regreso. No queremos que nos tengan engañando ni mintiendo, que no existen pruebas. En mi caso, eso fue lo que sucedía, que no existen pruebas suficientes a pesar de que había. Totalmente fue un dolor para nosotros al no saber que no hay fiscales sensibles a nuestro dolor, que no hay fiscales capacitados para la búsqueda de personas desaparecidas, ni también agentes investigadores capacitados para la búsqueda de personas desaparecidas. Es muy doloroso saber que son años y años que pasan las personas buscando a los familiares. En mi caso ya son mañana 8 años, se cumplen 8 años y me da mucho dolor y mucho sufrimiento, pero no estoy derrotada para nada. Yo seguiré luchando y les pido a todos los familiares que también exijan respuestas por sus hijos, que griten los nombres de sus hijos, que no se callen, que nosotros tenemos que tener respuestas, y esa es la obligación del Estado, de darnos una respuesta justa, una respuesta digna, en un tiempo razonable, no después de tantos años. Hay casos y siguen habiendo personas desaparecidas en el Ecuador a diario, pero el Estado no le interesa, no le importa nada las vidas de nuestros familiares, de nuestros seres queridos. Sí, justo para poner un poco de manera más participativa este conversatorio, tenemos por aquí un comentario de Piedad Saturno que dice: ¿dónde quedó la sanción a los fiscales?
Como siempre, demagogia, pero ninguna acción concreta. Concreta, investigar la actuación de fiscales y agentes y sancionarlos. Son comentarios que nos llegan a través de las redes sociales también, pero por eso vamos a continuar con el abogado Andrés Mariño para que nos resuelva una duda que también tenemos, porque durante el proceso judicial Jonathan Carrillo aceptó que Juliana murió en sus manos, pero durante el juicio se defendió su inocencia. ¿Cómo la justicia, para ahondar un poco más en este tema y conocerlo desde su perspectiva, cómo la justicia llegó a sentenciar a Jonathan Carrillo por el delito de secuestro extorsivo con el resultado de muerte de Juliana, sin que se haya hallado el cuerpo? ¿Y por qué esta sentencia es importante en el ámbito judicial? Perfecto. Pues principalmente lo que se utilizó en este juicio es lo que se conoce como prueba indiciaria o prueba circunstancial, pues por la modalidad delictual es muy complicado encontrar pruebas directas sobre lo que pasó, en este caso justamente la desaparición de Juliana. Entonces, el argumento principal es que existieron hechos base, esto según el Tribunal Constitucional Español, por ejemplo, existieron hechos base probados, entre ellos la gran cantidad de material que se encontró en el celular de Jonathan Carrillo, la conexión que había, el hecho de que Juliana había asistido a la iglesia durante varios años, la posición de autoridad que ejercía el pastor sobre Juliana, y otras cuestiones más que son hechos base que permitieron de esta forma entender hechos constitutivos del delito. O sea, tenemos por un lado hechos base, debidamente probados, con los que mencioné, que permiten deducir de los mismos hechos constitutivos del delito, que son justamente el secuestro extorsivo con resultado de muerte. Tiene que haber entre los dos lo que se conoce como un nexo de lógica, un nexo lógico que permite inferir que determinantemente por el uno se cometió el otro. Y finalmente, y principalmente justamente, este nexo tiene que basarse en cuestiones lógicas, en cuestiones de experiencia común y criterio humano. Entonces, podemos de esta manera entender que a pesar de que no existía esta prueba directa, tenemos una cantidad exorbitante de hechos base probados que permiten entender justamente el cometimiento del ilícito. Y mientras se argumentó debidamente en la audiencia, se comprende entonces que se cometió el delito por la persona que vio por última vez a Juliana, que tenía una obsesión con ella, que ejerció años y años de dominio psicológico sobre la misma. Entonces, esta sentencia de esta manera es icónica porque estamos avanzando en materia dogmática, lo que ya ha hecho España, lo que ha hecho Perú y otros países, con el afán de entender que en este tipo de delitos, cuando no tenemos esta prueba directa por la modalidad de comisión, podemos recurrir a otras que sean justamente varias, que sean debidamente practicadas, introducidas, y de esta forma cumpla con ciertos requisitos para que podamos comprender que sucedieron tales hechos delictivos. Entonces, ese es básicamente el argumento que se puede explicar por este lado de por qué se sentenció por ese delito, por este secuestro extorsivo con resultado de muerte, sin existir el cuerpo en sí. Claro que sí. Muchas gracias, Andrés. En este caso, la situación de Juliana Campoverde abre un nuevo camino para los casos de personas desaparecidas en el país. Pero a esto se suma que en el año anterior se aprobó la Ley de Personas Desaparecidas, que ya se publicó en el registro oficial en el 2020. Y también la tipificación de la desaparición de personas dentro del COIP, que señala: la persona que prive de la libertad, retenga, arrebate, desaparezca, traslade a un lugar distinto a una o más personas en contra de su voluntad y niegue información de su paradero o destino, será sancionado con una pena de 13 años de prisión. Para Lidia y Mayra, ¿cómo analizan ustedes estas nuevas normativas? ¿Ya se están aplicando o todavía aún no? Vamos a empezar con Mayra y después con Lidia. Perdón, se me está cortando un poquito la transmisión. No sé si me puedes repetir un poquito la pregunta, por favor. Ya, nosotros estábamos mencionando sobre estos últimos cambios en situación de personas desaparecidas. ¿Ahí me puedes escuchar? Sí, mejor, un poquito entrecortado, pero sí te escucho. Ya, decíamos que se aprobó la Ley de Personas Desaparecidas, que también se ha tipificado la desaparición de personas dentro del COIP, y en este caso a las personas que priven de la libertad a otras personas o las desaparezcan, serán sancionados con una pena de 13 años de prisión. Y por eso queríamos saber cómo ustedes analizan estas nuevas normativas, si saben si ya se están aplicando o todavía aún no, también como la ley de desaparecidos.
Ujú. Bueno, hasta lo que nosotros tenemos conocimiento, la ley, si bien es cierto, garantiza ciertos avances en el tema de la situación de los desaparecidos, pero como tal hay todavía un terreno bastante amplio que recorrer en función de esto. Finalmente, los familiares de personas desaparecidos siguen siendo de una u otra forma poco relacionados en el caso como tal. O sea, finalmente los familiares de personas desaparecidas en muchas ocasiones no cumplen un rol activo dentro de esto, no se escucha a los familiares dentro de los procesos investigativos, que fue algo que sucedió, por ejemplo, con Elizabeth Rodríguez. Entonces, finalmente no hay una trascendencia mayor en esta ley. Creemos que sí es un avance, pero que de una u otra forma hay todavía un factor que debe todavía ser trabajado en conjunto y seguir luchando porque esta ley ampare de forma completa a los familiares de personas desaparecidas y se siga pues tomando en cuenta muchas otras condiciones que se han ido perdiendo dentro de esta lucha. Finalmente, los familiares dentro de esta nueva ley o dentro de esta nueva tipificación de ley dentro del COIP, hay algunas condiciones que deben ser como leídas y analizadas con pinzas, porque podría darse a entender que de una u otra forma hay incluso una posible responsabilidad legal a las familias de personas desaparecidas, lo cual es bastante grave. Entonces creo que si bien es un avance en materia legal, hay que saber manejar este tipo de avances como tal, con pinzas y saber pues tener como mucha cautela en identificar verdaderamente cuáles son los procesos de avanzada que se dan dentro de estas normativas y de estas leyes y si verdaderamente benefician a un proceso real de investigación y de lograr situaciones verdaderamente resolutivas en cuanto a los casos de desapariciones. Ahora, creo que en materia legal sí es importante tomar en cuenta eso, pero sin despegarnos de la visión que precisamente el fenómeno de las desapariciones corresponde a un funcionamiento de la sociedad como tal. Entonces, si bien que existan estos cambios y estas modificaciones es algo valioso, no podemos reducir la lucha a estas condiciones, porque entendemos que el fenómeno de las desapariciones va mucho más allá de una ley o de una situación legal que permita tal o cual avance, sino que es algo que evidentemente debe ser transformado, pues también tomando en cuenta las características de la sociedad en la que nos desenvolvemos. Listo. Ahora continuemos también con el punto de vista desde ASFADEC sobre lo mismo, sobre la ley de personas desaparecidas y sobre la tipificación de la desaparición dentro del COIP. ¿Cómo ustedes en ASFADEC están analizando estas nuevas normativas? ¿Y ustedes ya saben en qué plazos van a empezar a ejecutarse o cuándo vamos a poder poner en marcha esa ley de personas desaparecidas, por ejemplo? Sí, en cuanto a la tipificación, el 21 de junio empezaron recién a ejecutarse, porque todas las reformas que se hizo al Código Orgánico Integral Penal, el 21 de junio el plazo, y en ese día empezaron. Sin embargo, nosotros desconocemos, porque ahora con esto de la crisis, es imposible mantener una reunión con las personas, es decir, con los entes ejecutores, no lo sabemos, porque todavía encontramos que cuando desaparece alguien, todavía hay ciertas cosas que se quedan, como que se dice, cabo suelto. En cuanto a la ley tiene un plazo de 180 días en la normativa quinta, que da 180 días para que se establezca un reglamento y también normativas secundarias para que esta ley empiece a ser aplicada. Entonces, si el 28 de enero del año 2020, después de marchas y plantones, logramos que ya asome la ley, porque después de ser aprobada, desapareció, no se sabía dónde estaba, el 28 de enero del 2020 se publica en el registro oficial, de manera que si son 180 días, sería el plazo del 28 de julio, de ya mismo, de este mes. Hoy he conversado con Secretaría de Derechos Humanos, donde me dicen que este proceso todavía sigue en construcción, de lo cual pues seguiremos con ellos conversando. Como digo, había la reunión pendiente para integrar el equipo técnico, pero no ha habido la posibilidad por esta crisis. Pero sin embargo, cuando hay en estos días los últimos desaparecidos, es igual, uno tiene que llamar a la gente. Tenemos el caso de la señora Moreno, una adulta de 74 años.
donde para el coronel, el general en este caso, es una desaparición voluntaria. Pero nosotros decimos, por más voluntaria que sea, cuando un familiar lo va a denunciarle como desaparecida, es deber del Estado de realizar la investigación y traer, presentar el informe de que esa persona está bien, está viva, y con también ella que diga pues que en realidad se fue de manera voluntaria, pero no va a decir es voluntaria y la señora no asoma por ningún lado. Entonces son llamadas de atención. Con respecto a lo que decía Andrés, con los indicios. Nosotros como asociación desde el principio hemos venido hablando de indicios, porque dentro de la antropología forense dice que son 48 horas atrás que se deben buscar las posibles pistas, los posibles, ha sido alguna cosa que nos diga, aunque sea como se dice, un polvo que diga, por aquí puede haberse ido, por aquí puede estar, de cómo ella se manejaba. Por eso es importantísimo de que haya la interdisciplina, que todos se entrelacen y trabajen juntos, porque en este caso, en la ley pues está el MIDE, están todos, pero también la psicología, la antropología, y no solamente la cuestión jurídica, sino también el bienestar, cómo se desenvuelven las personas, y cuando son amenazadas, como ha dicho Andrés, que este pastor ejercía dominio sobre Juliana, ¿cuál es el comportamiento que va cambiando la persona cuando está siendo dominada? Entonces sí, tenemos que poner mucho ojo, y a Mayra también de acuerdo, tenemos que seguir, porque el caso de Juliana no avanza solo porque sea Juliana. El caso de Juliana llega a este término porque detrás de ella está un mundo de familiares, porque nosotros estamos siempre pendientes de todo. Y que bien, mañana estaremos con Elizabeth Rodríguez allá en el plantón de la Fiscalía, manteniendo nuestro proceso de bioseguridad, pero allí estaremos, 7 de julio, 8 años más, donde una madre se consume, donde una madre más se acaba la vida, y como nosotros decimos, ¿quién le devuelve a ella 8 años de sufrimiento? Nadie. ¿Quién le devuelve a Juliana la integridad moral de ella? Porque se acaba. ¿Cómo es posible que el Estado, y por eso es que es importante esta ley, porque dentro de esta ley está la debida protección psicológica, la debida protección también de la vida íntima de la persona, de la vida emocional del desaparecido o la desaparecida? No puede ser justo que Camilo Tovar, Álvaro Nazareno y todos sigan por el mismo, solo porque no ha habido la voluntad de la aplicación de que, decían, si no hay cuerpo, no hay delito. Entonces el indicio no servía. Pero en el caso de Juliana, el indicio fue suficiente, como debe ser suficiente para los miles de casos de desaparecidos. Tal vez en este momento me pueden escuchar. ¿Sí? Sí, listo. Antes de culminar este conversatorio, queremos preguntar a todas las panelistas y al panelista, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen del caso Juliana Campoverde? Y tal vez si tienen alguna observación adicional sobre cuál sería la ruta que el Estado debería tomar para investigar, localizar a las personas, investigar y localizar a las personas desaparecidas en el Ecuador. Vamos a comenzar en este caso con Andrés, por favor. Claro, bueno, básicamente lo que esperaría que suceda ahorita es que personalmente que inadmitan el recurso de casación de plano, sí tiene que llamar a audiencia. Ya con eso nos da a favor para poder iniciar con la ejecución de la sentencia. De no ser el caso, entonces ir a audiencia y demostrar mediante argumentos que no tiene ningún tipo de base jurídica el recurso de casación, y entonces que mediante sentencia de nuevo se rechaza el recurso de casación. Básicamente, después de eso, el paso a seguir es que, según lo que dispuso la señora jueza en la sentencia de apelación, nos dirigimos a los órganos correspondientes para exigir que cada uno cumpla con lo que se ha dispuesto en la misma, el Ministerio de Gobierno, continuar con la búsqueda de los restos mortales de Juliana, según la unidad que corresponda, y hacer presión para que se continúe con la misma. También oficiar a los órganos correspondientes para que mediante la base de datos se solicite, o sea, se pueda buscar cualquier tipo de persona que conozca, que tenga información para que pueda aportar y recibir creación económica al respecto. O sea, buscar los medios efectivos para que las personas estén interesadas y de esta manera sea más fácil la investigación y sea más fácil encontrar los restos mortales.
también con la Fiscalía General del Estado, que cumpla con su rol debido de investigar y, de ser el caso, acusar formalmente, perdón, formular cargos, ya que existen aquí claros datos de negligencia por parte de autoridades de investigación, de autoridades públicas. Entonces es importante de entender que por la demora en el caso ha producido más dolor y ha producido más daño. Entonces, que, que justamente encontremos la forma efectiva de que se cumpla sentencia, diría yo, en pocas palabras. Ya, también la misma pregunta para Mayra. ¿Cuáles son las expectativas en el caso Juliana y si tiene alguna observación sobre el proceso de búsqueda y de investigación y localización de personas desaparecidas en Ecuador? Bueno, nosotros lo que consideramos como COVIDEFEM es que este caso, al igual que todos los otros casos de personas desaparecidas, deben continuar en pie de lucha firme con el tema de la movilización, con el tema de los plantones, con un grupo de gente convencida de que la lucha es el camino. En eso creo que nosotros estamos más que claros. Tener en cuenta que precisamente el Estado es una entidad que no garantiza la seguridad de las personas, que no garantiza finalmente que los derechos se cumplan en casos como en las situaciones de desapariciones, y que los familiares de personas desaparecidas pues deben de una u otra forma unirse, plegar a una lucha consecuente, a una lucha convencida de que finalmente las exigencias que se están pidiendo al Estado, las exigencias que se tienen son legítimas, son justas, son verdaderas y son reivindicaciones necesarias para el caso de Juliana Campoverde, para todos los casos de personas desaparecidas, y que solamente a través de la unión de familiares, a través de la unión de personas pues con fines honestos, con fines consecuentes a esta problemática tan grave, es que se podrán lograr reivindicaciones que son esenciales para la lucha. Entonces, por una parte eso, y por otra parte, pues como siempre, brindar todo el apoyo y toda la cercanía a la señora Elizabeth, que consideramos que es indispensable tanto para ella como también para nosotros como organización, aprender de esta lucha e ir creciendo en conjunto en algo tan necesario como la lucha por las personas desaparecidas. Listo. También para la señora Elizabeth, desde ASFADEC, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen sobre el caso de Juliana Campoverde y qué se mejora de aquí en adelante en el proceso de investigación y localización de personas desaparecidas en Ecuador? Bueno, nosotros también agradecemos a Luna Roja, COVIDEFEM, al bloque por estar siempre presentes en la lucha, porque si no hay lucha, pues no pasa nada. Nuestros seres queridos no se esfumaron en el aire, alguien los desapareció, pero en el caso de Juliana le decimos al Estado que vamos a estar atentos, y además el Estado es culpable por acción u omisión, y en el caso de Juliana y los miles de desaparecidos es culpable por omisión. El grito de cada uno de nuestros desaparecidos se lo escuchará mucho más fuerte de ahora en adelante. Muchísimas gracias por la entrevista y hago un llamado al pueblo quiteño, para que mañana se dé cita en la Fiscalía General del Estado, calle Juan de Homera y Patria, desde las 10 de la mañana hasta las 12, permaneceremos ahí con el protocolo de bioseguridad. Y que por Juliana nadie se cansa, y que por los miles de desaparecidos nadie se cansa. Gracias. Listo. Finalmente vamos a escuchar las palabras desde Elizabeth Rodríguez para saber cuál es la expectativa en el caso de su hija, Juliana Campoverde, y también cuál sería la ruta que el Estado debería tomar para investigar, localizar a las personas desaparecidas en el Ecuador, y si tiene algún anuncio adicional también la escuchamos. Bueno, primero yo puedo decir que la lucha sí es indispensable, porque nada se ha logrado sin la lucha. Todo lo que se ha logrado ha sido por la lucha en las calles, con las organizaciones, con los compañeros de ASFADEC y con muchas personas que siempre nos han estado apoyando, tanto en las redes sociales, en todos los lugares, y otra vez les doy las muchas gracias. Para mí como madre, yo exijo que el Estado nos diga, él tiene que darnos la dirección, la directriz, él es el que tiene que darnos, que no nos deje a nosotros como familiares la búsqueda,
Ellos tienen que investigar, tiene que ser con una investigación certera, con una investigación digna, con una investigación, no ahora que nos vengan a decir que, es que busquémosla con una retroexcavadora para ver si es que aparecen los huesos por ahí, o los restos de mi hija por ahí. Así es lo que, no, de ninguna manera yo quiero que pretenda el Estado de otra vez ponernos la carga a nosotros, como familiares, porque ya nosotros hemos sufrido demasiado, hemos sufrido muchísimo como para estar en esto. Exigimos que el Estado, si tiene que pagar expertos en las búsquedas de los restos de mi hija, tiene que hacerlo. Nosotros no lo vamos a hacer como familiares. Uno. Otro que tenemos que la búsqueda tiene que ser en conjunto, tanto como familiares y amigos de la lucha que ha sido incansable, de la lucha que hemos tenido incansable, inmiscuir a los amigos, no solamente con familiares, ahora estaremos unidos buscando los restos de mi hija, y que el Estado tiene que darnos una directriz a dónde lo vamos a buscar, no nosotros. Eso es todo lo que queremos decir ahora, y les agradezco muchísimo, e invitamos a todas las personas solidarias que sigan compartiendo y difundiendo el rostro de mi hija Juliana y de los miles de desaparecidos, y mañana los esperamos a las 10 de la mañana en la Fiscalía General del Estado, en La Patria y Juan León Mera, a las 10 de la mañana, para luchar por mi hija Juliana, para exigir respuestas y recordar la memoria de mi hija Juliana, y exigir por los miles de desaparecidos que existen en el Ecuador. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de las personas que nos han acompañado en este conversatorio especial. A Elizabeth Campoverde, madre de Juliana, al abogado Andrés Mariño, quien es abogado también en el caso de Juliana Campoverde, a Mayra Rodríguez, psicóloga clínica de COVID-FM, a Lidia Rueda, secretaria de ASFADEC. Decirles que este programa lo podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, INRED Digital, y recuerden que si desean que analicemos alguna problemática social, nos pueden dejar sus comentarios en esta transmisión o enviarlas a nuestro correo electrónico comunicación@inred.org. Muchas gracias a todas las personas que participaron hoy con nosotros, y hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, Gracias a todos. Gracias.